Buenos días. Hoy es 2021 ya. 2 de enero 2021. Empieza el nuevo año. Esperemos empiece una vida diferente, una vida nueva para todos y cada uno de nosotros. Bueno, ahora en esta ocasión quiero empezar el año hablando de algo que considero que es más importante que la física, que las matemáticas, que todos los conocimientos científicos. Pues voy a hablar de algo espiritual. Habíamos analizado, habíamos investigado que nosotros estamos formados de tres partes. O sea, el ser humano son tres partes. Es un cuerpo, que es lo físico. Tiene otra parte que son los pensamientos, ¿verdad? Los sentimientos, vamos a llamarle otra área que es la física, vamos a llamarle un área mental. Y otra área que es la espiritual. Espíritu. Entonces, y uno, dos, tres. Entonces quedamos que somos, los seres humanos somos trinitarios. Tenemos cuerpo, tenemos mente y tenemos espíritu. Cuerpo, mente y espíritu. ¿Sí? Inclusive estoy en un deportivo que triangula Six, que a lo mejor es muy conocido por muchos. Se llama Y o se llama Inca. Nació este movimiento en Inglaterra. Significa Young Men Christian Association. Le llaman Aguay o le llaman Inca. Pero en el triángulo que ellos representan es precisamente las tres cosas que hablamos: el cuerpo, la mente y el espíritu. Bien, esto desde hace años se sabe, desde las épocas de Isaac Newton, ¿verdad? Inglaterra ha aportado muchísimo al mundo, ¿verdad? Gente brillante, intelectual, como Leibniz, como es Newton, como es Hooke, muchos científicos. Es increíble la cantidad de científicos que ha aportado Inglaterra, y sobre todo en esa época. En la época de Newton, allá en el siglo XVII, ¿verdad? Cuando Isaac Newton habló de las leyes de Newton, ¿verdad? Algunos recordarán primera, segunda, tercera, ¿sí? Estas leyes de Newton transformaron aparentemente al mundo. Isaac Newton es uno de los más grandes científicos que ha tenido la humanidad. Y yo creo que Isaac Newton descubrió esto de lo que vamos a hablar ahora, de la relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque estas cosas que él propone, Newton, son aparentemente siempre han existido. ¿Sí? La primera ley, por ejemplo, le llaman la ley de la inercia. Pero siempre ha existido. La ley de la inercia no quiere decir que a partir de Newton toda la vida ha existido. Entonces hay cosas que siempre han existido, y hasta que una persona las revela, las da a conocer, los demás lo empiezan a creer y a aplicar y a utilizar. Pero si siempre han existido, ¿por qué todos los que vivieron, las millones de personas antes de Newton, por qué no dijeron o hablaron de estas leyes? ¿Sí? Si siempre han existido. Porque simplemente a veces, actualmente, ahorita podemos estar igual. Hay muchas cosas que están existiendo, muchas, y siempre han existido, pero no las conocemos, no las sabemos, ¿sí? Entonces, la ley de la inercia, acuérdense que con los nombres nos confundimos y todo, pero son leyes muy lógicas, muy simples, que dice: todo cuerpo tiende a estar en estado de reposo. O sea, todo cuerpo, una silla, lo que sea, va a estar en estado de reposo mientras no se le aplique una fuerza. Entonces ahí se va a quedar quietecita. Si yo llego y la empujo, le aplico una fuerza, ¿verdad? Entonces la silla se va a mover. Eso es la ley de la inercia.
Pues siempre ha existido, sí. Nada más que no hubo quien dijera, todo cuerpo tiende a estar en su estado de reposo, a menos que se le aplique una fuerza. Pero la diferencia que hizo Newton, y que muchos no entendían, y además dijo, y todo cuerpo tiende a estar en estado de movimiento, se va a estar moviendo, a menos que se le aplique una fuerza. Por ejemplo, la luna moviéndose alrededor de la Tierra. Se está moviendo, y se va a estar moviendo siempre, a menos que se le aplique una fuerza para detenerla. Pero mientras no exista ninguna fuerza, se va a estar moviendo. ¿Sí? Ahora, lo mismo la Tierra, este es el Sol, la Tierra alrededor del Sol, ¿verdad? El Sol más grande. Entonces, se va a estar moviendo siempre, a menos que se le aplique una fuerza. Esto es la gran diferencia, lo que mucha gente no entendía, no sabíamos en ese siglo. Porque no teníamos el concepto del universo, del espacio, del movimiento de las galaxias, de los sistemas, ¿sí? Esto siempre se va a estar moviendo a menos que se le aplique una fuerza. Ahora, ¿quién le dio esta fuerza inicial? ¿Quién le dio ese empuje? ¿Quién le dio? Ahí empiezan preguntas muy interesantes. Siempre han existido, pero ¿quién me responde con quién dio la fuerza inicial para que la Tierra gire así alrededor del Sol? ¿De dónde vino esa fuerza? ¿Quién? Si alguien me lo dice, lo descubre y sabe exactamente quién la dio, es un conocimiento nuevo. Ahorita nadie lo sabe. Hacemos deducciones, hacemos teorías, pensamos que hubo una explosión y después otra explosión y que esto vino después de otra explosión y que jugamos con la mente, pero no tenemos el conocimiento. Tratamos de explicar cosas, pero no tenemos en verdad el conocimiento profundo. Entonces, la ley de la inercia se aplica entonces en todo el universo, no nada más se aplica en la Tierra. Esa es la ventaja. Él tuvo luz Newton para entender muchas cosas, no solo de la Tierra, sino del universo entero. Sus leyes se aplican en el universo entero, ¿sí? La ley de la gravedad se aplica en el universo entero. Es muy interesante, dice, las masas se atraen, una masa atrae a otra masa en proporción a sus fuerzas. Si esta masa es más grande y esta más pequeño, esta atrae, hazte cuenta, con esta fuerza, la atrae, pues al revés, vamos a aprender. Esta es atraída con esta fuerza y esta masa también atrae, pero a lo mejor atrae con esta fuerza. Obviamente la fuerza que predomina va a ser la mayor. Estos son, vamos a decir, si yo esta fuerza le quito esta fuerza, pues me va a quedar una fuerza de este tamaño, pero la fuerza va en este sentido. Eso es lo que está pasando con la Tierra, por ejemplo, y con todos los objetos. Todos los objetos se vuelven chiquitos, todos atraen, todas las masas atraen. Pero, a ver, dice, todas las masas se atraen unas a otras dependiendo de sus masas. Bueno, ya Newton nos lo dijo, ya la ley de la gravitación se maneja, la NASA los maneja, todos los científicos, cualquier físico maneja que todas las masas se atraen. ¿Sí? Todas las masas, y que eso quiere decir que toda la materia, fíjense qué interesante, toda la materia tiende a atraerse, la materia tiende a juntarse en razón de sus masas. Y así también las galaxias, los sistemas, los agujeros negros, todo jala, toda la materia se atrae en el universo. Ahora, la pregunta, ¿por qué se atrae? ¿Qué sucede? ¿Cómo es esta fuerza? Sé que existe esta fuerza en todos los... Estamos rodeados de fuerzas gravitacionales, de fuerzas de atracción, porque todas las masas atraen, todo atrae. Esto tiene una unidad, esto es una ley. Pero, ¿por qué? Es que depende del tamaño. Sí, yo sé que depende del tamaño. Ya entendí que entre más masa, más atrae, entre más chiquita. Sí, y que depende de la distancia. Sí, entiendo la fuerza. Pero otra vez la misma pregunta. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta fuerza?
¿Qué la produce? Es que la produce la masa, sí, pero hay que ser más profundos. No me interesa saber que la masa la produce, sino por qué existe esa fuerza. ¿Qué es? ¿No son electrones? Descompónmela en ondas, descompónmela lo que define exactamente qué es. Siempre ha existido, existe, pero no existe una persona que pueda responder con absoluta verdad qué es esta fuerza de gravitación. ¿Qué es exactamente esta fuerza? Estoy preguntando en un sentido profundo, no que me repitan la formulita de la ley de Newton, que la fuerza va a ser igual a G mm' sobre la distancia al cuadrado. Esto no estoy preguntando, esto es la fuerza, ya sé, la puedo calcular, pero estoy preguntando qué es esa fuerza, en un sentido profundo. ¿Qué es? Entonces, si buscamos aprender, si buscamos entender, hay muchas cosas, hay muchos conocimientos que nos faltan, que manejamos como si se supieran, pero que en realidad nuestra ignorancia es sumamente grande. Se ha avanzado mucho, pero falta mucho por avanzar, mucho por conocer. El hombre todavía le falta miles y millones de cosas por descubrir que existen, pero que no las sabemos. ¿Sí? Bien, según la época y cada vez vamos viendo. Pero yo siento que Newton, además de descubrir varias leyes tan lógicas y desarrollar un pensamiento diferente, filosófico, natural, yo siento que Newton encontró esto. Aprendió a tener una relación personal con Dios. Y si no me crean, investiguen, vean, él escribió mucho más de Dios que de la ciencia. Eso casi nadie lo sabe porque todo el mundo habla de la parte científica, pero no hablan de la parte de lo que escribió de teología. Nada más un dato interesante para que lo sepan y ojalá investiguen. Newton dice que de acuerdo a lo que él estudió y habló y checó y vio de teología, y yo no sé si Dios se lo revelaría o no, pero él habla del año 2060. ¿De qué va a pasar el año 2060? El año en que Jesucristo regresa a la tierra. Y espero que sepan lo que eso significa. Y si no saben lo que eso significa, los invito a que investiguen la Biblia, a que lean Apocalipsis y van a saber a qué se estaba refiriendo Isaac Newton al marcar el año 2060. Estamos ahorita en el año 2021. Nos faltan para 60, 39 años, estamos a 39 años del 2060, de acuerdo a las estimaciones de Newton, pero Newton nos viene a demostrar que tuvo conocimientos que nadie había tenido antes, las tres leyes de Newton, la ley de la gravitación, se metió al cálculo, en fin, fue físico, matemático, pero lo más importante de Newton fue lo que aportó a la ciencia y sobre todo también sus conocimientos teológicos, la teología. Sin embargo, Newton casi no hablaba de teología porque en esa época, en el siglo XVII, la Iglesia Católica reprimía y no permitía que hubiera opiniones diferentes a las que eran emitidas por la Iglesia Católica. Era tan grande el poder de la Iglesia Católica que bloqueaba y corría inclusive peligro tal vez hasta la vida de Newton si Newton revelaba cosas que hoy sí podemos hablar, hoy sí podemos leer en sus escritos. Los invito a que busquen los escritos de Isaac Newton. Escribió más de teología que de ciencia, ¿sí? Entonces ya no existe el poder de la Iglesia Católica para frenar e impedir que salga a la luz todas las cosas que Newton escribió. Los invito a que lo lean. Bueno, en conclusión, estamos hablando acerca de la relación personal con Dios.
En la relación personal con Dios, tendríamos nosotros que recordar o ver la historia un poco. Y de acuerdo a la historia evolutiva, a la historia del hombre, podemos decir que el hombre vino hace 3 millones de años, pero el hombre aprendió aquí a escribir hace 4000 años, y esta es la historia hasta el día de hoy, hasta el 2020, hace 4000 años antes de Cristo. Por lo tanto estamos hablando de 6000, ¿verdad? 21 años exactamente ahorita, ¿no? La historia, hace 6021 años, tomando en cuenta que el cero, recordamos otra vez, Jesucristo. El cero viene a ser Jesús, 4000 para acá, y actualmente 2021 nos da 6021 años. 6021 años es la historia del hombre desde que escribe. Ahora, desde que se inventó entonces la escritura, existe, por ejemplo, uno de los documentos más antiguos, pues viene siendo la colección de libros que se ha recopilado a través de muchos años, y estos libros son históricos, son muchos libros, y de aquí, de la escritura del hombre, ¿verdad?, hacia acá. Entonces, ¿cuándo se escribió la Biblia? Pues obviamente a lo mejor aquí el dato exacto no se tiene, pero obviamente fue hace a lo mejor 5500 años o 5000, en fin. No, cada libro fue descrito en diferente época. No hay un punto exacto porque no es el mismo autor, pero la mayoría de autores también, al igual que Newton, yo creo que descubrieron esto o aprendieron esto, a tener una relación. ¿Y por qué? Porque muchas de las cosas que escribieron tampoco las sabían, sino les fueron reveladas, ¿sí? No se tenía ese conocimiento. Entonces, son muchos libros. Entonces, la Biblia es una recopilación de muchos autores. Hay muchos autores, ¿sí? Ahora, esos autores muy seguramente aprendieron también una relación personal con Dios. Entonces, vamos a analizar. La Biblia se divide en dos partes. Una parte que describe, ¿verdad?, casi esos 4000 años, la historia de 4000 años hasta Jesús. Vamos a decir, representarlo en forma gráfica, así. Vamos a poner que 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Entonces aquí está el punto de partida, el cero, 2 años para acá, 2000 años para acá y 4000 años para acá. Entonces, a través de este tiempo fue escrita la Biblia. Fue escrita, vamos a suponer, como no sabemos, vamos a imaginar que fue desde este punto y se terminó la recopilación de lo escrito, es un poquito, unos 100, 200 años después de Cristo. Este es el tiempo en que se escribió la Biblia. Entonces, la Biblia tiene alrededor de casi 2000 años de antigüedad escrita, pero se escribió en dos partes, ¿verdad? Una parte empezó aquí, otra vez Jesús es parte de la historia, Jesús parte de la Biblia, Jesús viene a ser el punto muy interesante a través de todo lo que investiguemos, como Jesucristo es el hombre que cambia, la ciencia cambia, el conocimiento humano. Entonces, la misma Biblia entonces se refiere a antes de Jesús, antes de Cristo, aquí se le va a llamar Antiguo Testamento. Y después de Cristo, se le va a llamar Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, se supone que la vida aquí se llevaba una vida, aquí se llevaban unas reglas, ¿verdad?, que a partir de Cristo cambia todo. Aquí ya se refiere a otras reglas, ¿sí?
Y aquí se dice que se vivía bajo la ley. Aquí se vive entonces bajo la ley. Y a partir de acá se vive bajo la gracia. Hay una gran diferencia entre vivir bajo la ley a vivir bajo la gracia. La ley entonces parte de Jesús para atrás, se vivía bajo la ley. A partir de Jesús se vive bajo la gracia. Entonces, anteriormente se vivía en base al Antiguo Testamento. Ahora la vida nueva, la nueva se llama Nuevo Testamento. Entonces estamos viviendo ahora el Evangelio o la buena nueva, por eso es el evangelizar es hablar de Jesús, de que la gente conozca el Nuevo Testamento, con una historia y un fundamento del Antiguo Testamento, un apoyo. Pero vamos a ver lo que pasaba. Entonces la relación personal con Dios también cambió. ¿Por qué cambió? Pues porque simplemente porque aquí era muy difícil bajo la ley tener una relación personal con Dios, ¿sí? Bajo la ley incluso se dice que necesita tener mucha santidad, se necesita, etcétera. Bueno, a grado tal que escribieron que aquel que se atreviera a entrar al lugar santísimo moría, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a tener una relación si entro o me acerco a Dios, me voy a morir? Entonces, se vivía bajo la ley con mucho temor, con mucha reverencia, con mucho respeto. Es más, no se podía pronunciar casi el nombre de Dios. En fin, bajo la ley era muy difícil, ¿sí? Y se supone que estos que atrevieron a escribirse en la Biblia, los diferentes autores que escribieron en la ley, entre ellos el primero podríamos hablar de Moisés, ¿verdad? Y muchos más. Pues Moisés hizo cosas sorprendentes, ¿verdad? Su vida es increíble, pero no las pudo haber hecho si no, la historia del hombre es Moisés. Si no tuvo una relación personal con Dios, Moisés no hubiera hecho lo que hizo, ¿sí? Cómo ayudó al pueblo de Egipto. Fue utilizado por Dios como un medio y el poder de Dios se manifestó a través de Moisés. Y ahí tenemos la apertura del mar, que obviamente ningún hombre lo pudo hacer, pero Dios sí. Y entonces empezamos a ver que Dios sí se puede manifestar en los diferentes hombres. Que llegó uno que retó a muchos a que encendieran un fuego que era imposible de encenderlo, orando a su Dios. Y solo el poder de Dios pudo haber hecho que cayera fuego del cielo y leña mojada, un altar todo mojado, etcétera, se prendiera por oración. O sea, las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento nos indican que hubo una relación personal con Dios con muchos de los diferentes escritores, ¿sí? Entonces, esta relación personal con Dios la descubrieron ellos, pero estamos hablando de personas escogidas, personas selectas, especiales, ¿verdad? Como que pues era solo ciertas personas, no cualquiera podría tener una relación personal con Dios. ¿Y qué es lo interesante ahora? Y que muchos ahora les parece increíble y sin embargo es real, es posible, ¿sí? Cualquier ser humano, a partir de la gracia, a partir de Jesús en adelante, cualquiera puede tener una relación, no como antes, sino ahora cualquiera. Fíjense qué cambio tan interesante, vivir bajo la gracia. Ahora cualquiera puede acercarse a Dios y no se va a morir por eso, ¿sí? Cualquiera puede buscar a Dios y no le va a pasar más que cosas hermosas, cosas bellas, ¿sí? Entonces, este es el cambio interesante. A partir de Jesús empezamos a vivir
bajo la gracia, y ahora cualquiera puede establecer una relación personal con Dios. Entonces, eso es lo más interesante y esa es la conclusión de todo esto que estamos hablando como antecedentes. La pregunta interesante es, ¿cómo voy a tener una relación personal con Dios? ¿Cómo logro tener una relación personal con Dios? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay? ¿Hay alguna forma de llegar a relacionarme, a establecer esta RPD? Bueno, al parecer sí. Tenemos nosotros entonces algo que nos va a servir. Precisamente la base y de lo que vamos a partir para lograr eso es ver lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Aquí nos va a dar la clave para lograr llegar a tener esa relación personal con Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se podría resumir? No quiero leer todo el Nuevo Testamento, no tengo ahorita tiempo. Podrían decirme qué es lo más importante, cómo puedo llegar a tener una relación personal con Dios. Eso vamos a tratarlo en el siguiente capítulo. ¿Sí? Cómo tener una relación personal con Dios.